los bronquios, los bronquiolos, ¿verdad? Bueno, Sí, pero eh, hasta ahí viste, la clase pasada. sí, pero voy a quitarte. Espera. Bueno, vimos esto, la inflamación, las capas, como el moco, cómo va tapando todo. Hablamos de las vías, las vías aéreas, ¿verdad? Hablamos un poco de lo que es la psicología y el asma, la estadística, los desencadenantes. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco del asma infantil, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene algún hijo o sobrino con asma? Sí. Ujú. Bueno, entonces esta foto le es muy familiar, ¿verdad? Seguro ya vieron algunos esto que es el PAF, o sea, el disparador de aerosol para el asma. Normalmente es salbutamol, salmeterol y también los corticoides, ¿verdad? Se usa mucho. Hoy en día ya no es más la nebulización que antes se hacía, ¿verdad? Con nebulizador ahí que estaba y horas. No, ahora es esto, ¿verdad? Y los niños ya lo tienen como algo suyo, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, hablamos de que el asma es una enfermedad que afecta a los bronquiolos, ¿verdad? Un broncoespasmo, ¿sí? Y suele ser crónica. La mayoría de las personas cree que no se cura, ¿verdad? Pero hablamos de que muchos niños curan al pasar los años, ¿verdad? Al llegar a la juventud, a la pubertad, hablamos de que algunos dejan de tener síntomas, ¿verdad? Bueno, pero estos niños tienen ciertas características psicológicas, ¿verdad? O sea, son niños que por su patología se internaron mucho, ya sufrieron bastante, ¿verdad? Al estar internado te hacen tu vía, tenés que estar ahí con tu aerosol en tu bolsillo, en cualquier lado, tu mamá ya tiene miedo que se desencadene el asma por cualquier cosa, entonces ya te hace tener miedo, no haya que correr, no haya que, hay humo, ya te aleja. Entonces son niños que tienen ciertos temores ya, ¿verdad? Y normalmente son alérgicos también, ¿verdad? Entonces tienen cierto temor para el contacto con ciertas cosas como la naturaleza, el polen, los cambios de clima y demás, ¿verdad? Entonces, se van limitando. Estos niños se van limitando, bro. Inclusive se van limitando por cosas que no deberían, bro. Normalmente tienden a ser un poco más introvertidos, no juegan tanto, ¿verdad? Y eh, a veces también esto le provoca enfado, miedo, pánico, ¿verdad? A los niños. Bueno, y también, como no juegan tanto, hay una cierta restricción social, ¿verdad? No, el niño que no juega fútbol, ¿verdad? Ya los otros amiguitos le van dejando de lado, entonces nunca lo corre, entonces se va dedicando a otras cosas, ¿verdad? Típico niño ahora, el típico niño que ahora se le ve ya jugando más por la computadora, la tabla, y la madre está feliz porque el niño no, como lo ve ahí quietito, ahí lo ve sin movimiento, cree que se van a desencadenar menos crisis, ¿verdad? Un problema, el niño los padres luego aumentando esto, ¿verdad? Entonces son más ensimismados, ¿verdad? Tienen miedo a la muerte, miedo a estar sin su medicación, ¿verdad? Hace poco tuve que tratar a una chica y era una joven de veintitantos años, ¿verdad?
me decía su mamá, ¿sabes qué, doctor? Nunca se separa de su aerosol. Pero tiene crisis, le digo, no, una vez al año tiene crisis, pero parece que es su objeto de apego, me dicen, parece que es su, su seguridad es tener el aerosolcito, pero es, ese vínculo van creando desde niños ya las personas con asma, ¿verdad? Y esto hace que se sientan un poco más vulnerables a veces, ¿sí? Sobre todo con respecto a sus habilidades físicas, ¿verdad? No sé si quiere agregar algo más o preguntar más algo acerca del asma infantil. Esto es lo que más importante rescatamos, ¿verdad? No, sigamos, ¿sí? Sigamos, Entonces, profe. los sentimientos de vulnerabilidad y el estrés emocional. Y también esto se proyecta a veces en la escuela, en el colegio, hay estigmas hacia el niño, inclusive los profesores eh, a veces no quieren que el niño tenga consigo su disparador y eso había anteriormente estos dilemas, ¿verdad? Acuérdense también que estos niños al tener miedo a veces usan sus disparadores y solamente ya como una forma de compensación de esa ansiedad, de esa irritabilidad. Y ustedes saben qué pasa cuando uno se dispara varias veces más de la dosis adecuada del salbutamol. ¿Alguien sabe qué pasa? Ninguno. Yo no sé, Normalmente profe. la dosis... ¿Ah? Ahí No, dijo decía que yo alguien, no tengo idea. Que no tengo Eso idea qué sería como pasa. una sobredosis, profe. Sí, pero ¿y cuál es el efecto de la sobredosis del salbutamol, que es el fármaco más utilizado? taquicardia. Sí, Sí. taquicardia. ¿Algo más? Aunque parezca algo jocoso y un poco paradigmático, el salbutamol en exceso produce broncoespasmos. O sea, le produce crisis otra vez a la persona si tiene una sobredosis. ¿Sí? Y muchas veces la persona utiliza el salbutamol como una forma de bajar su ansiedad y lo que hace es, uno, hace broncoespasmos, hace chillidos y también hace taquicardia. ¿Y qué hace la taquicardia? Hace un síntoma molestoso y sobre todo que te da miedo en cuanto a tu vulnerabilidad y en cuanto a tu salud, ¿verdad? Entonces, ¿qué te da? Miedo a morir. Y te puede y tu propio remedio que estás usando como una forma de escapar de tu ansiedad te provoca más ansiedad y puedes entrar en crisis de pánico. ¿Entienden? Algunas veces eso se trató de mostrar en algunas películas. Si ustedes se acuerdan, aquellos que estaban consultando salbutamol ahí, y después empiezan a hiperventilar y después empiezan a entrar en terror, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces hay que saber, hay que hablar de esto, hay que saber tratar de hacerle entender la diferencia entre la ansiedad y también las crisis reales, las crisis de asma, ¿verdad? Profe, ¿eso pasa en todos los casos o solamente en aquellas personas que ya toman como un hábito más bien el tema de el inhalador? O sea, yo no sé qué tan real es el tema del asma alérgico que se le llama. Para mí existe el asma en general. O sea que el decir alérgico ya viene más, creo yo, por el tema de la predisposición que tiene el paciente. No se puede que me equivoque, ¿verdad? Pero cualquier médico te dice sí, tiene asma y punto. Pero hay, por ejemplo, personas que no necesariamente dependen del inhalador, o sea, del PAF, pero igual vos ves que continuamente están con, así como vos mencionaste, que es como que si no llevan eso, le va a dar su ataque, por decirlo de una manera. Pero ya en este tiempo de la pandemia que me tocó estar ahí adelante porque no podíamos atender, ¿verdad?
continuamente llegaban pacientes que anteriormente venían y no se le podía hacer nada, porque no se le podía aplicar nada, siendo que ya estaba súper elevado su nivel, o sea, adrenalina puro, tenía, no, ¿cómo se dice? Solamente oxígeno, pero el oxígeno estaba por protocolo prohibido. Nada que sea nebulización se podía hacer. O sea, el paciente se iba otra vez a su casa. O sea, yo no sé otra vez en qué caso se utilizaba eso, ¿verdad? Que si es realmente por, no sé si llamarle una adicción al salbutamol, porque hay médicos que le cambian, por ejemplo, la droga, ¿verdad? Utilizan otro tipo de disparadores. Claro, hay distintos disparadores, está como dijimos, el salbutamol, salmeterol, ¿verdad? Que son broncodilatadores y están después los corticoides como el ipratropio, ¿verdad? En la fluticasona también. Sí. Entonces son disparadores distintos. Cuando hay broncoconstricción está totalmente indicado, pero la cuestión es cuando uno ya hace una sobredosis, ¿verdad? Normalmente la dosis de ataque son 2 disparos, hasta 3 disparos, o sea, 3 series de 2, y eso es lo máximo, ¿verdad? Y después si uno ya hace 6, 10 disparos, uno hace una sobredosis ahí. Entonces, la medicación bien usada es bastante útil. Nosotros tuvimos, o sea, los problemas con el COVID fueron graves, ¿verdad? Cuando la capacidad pulmonar ya estaba muy baja y se asociaba otra vez con crisis de esto, de lo que era el COVID, que era un velamiento, o sea, se llenaba otra vez ahí los alvéolos, entonces la capacidad pulmonar disminuía bastante, ¿verdad? Entonces, realmente después se fue entendiendo más y cada vez más rápido los pacientes eran intervenidos pulmonarmente. Hoy, un paciente con una capacidad pulmonar disminuida, con una saturación disminuida, directamente se le trata en forma bastante agresiva, ¿verdad? Ya, inclusive antes que ya desature, ya se le intuba, ¿verdad? Eso se fue aprendiendo, ¿verdad? Y entonces, esto de los inhaladores realmente sirve, pero tiene que darse su lugar a las cosas. ¿Está bien? Sí. Este es el siguiente punto, el asma laboral. El asma laboral podemos dividirlo en dos, ¿verdad? Es aquel que uno está trabajando y presenta una crisis, ¿verdad? Asmática. Puede ser un asma ocupacional, o sea, vos ahí en el lugar haces esa crisis nada más y el asma exacerbada, o sea, vos tenés ya un problema asmático de toda tu vida y en tu trabajo debido a ciertas cosas lo haces. Bueno, el asma ocupacional fueron muchos los elementos que se fueron encontrando con el tiempo, ¿verdad? Por asbesto, por inhalación de gases, por inhalación de químicos tóxicos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una infinidad de tipos de tóxicos en el ambiente laboral, ¿verdad? Que solamente estudiando ese ambiente podemos determinarlo. Pero tenemos que saber muy bien que esto es demasiado importante. O sea, cuando uno tiene un asma ocupacional, el lugar donde uno trabaja se tiene que hacer cargo de esto. Tiene que hacer cargo del tratamiento y la indemnización. Sin embargo, una asma exacerbada, o sea, vos ya tenés una enfermedad, no fue desencadenante por tu trabajo, o sea, solamente entonces el empleador no tiene una responsabilidad jurídica tan importante, ¿verdad? Ahí va la diferencia, ¿verdad? Entonces, muchas personas en otros países hablan de un asma ocupacional siendo un asma exacerbada por las demandas que implica esa ganancia de dinero, ¿verdad? Bueno,
El asma de los deportes. Esto es bastante interesante, ¿verdad? Saber que normalmente los asmáticos, como dijimos, tienen mucho miedo a presentar crisis debido a los deportes. Pero es totalmente lo contrario. El deporte ayuda a que la capacidad pulmonar mejore, ¿verdad? Sobre todo esto que yo le puse ahí la foto del niñito nadando. Es típico que se le indique natación a los que tienen asma debido a que el ambiente húmedo de las piscinas y sobre todo también esto que la presión positiva que tiene que ir venciendo bajo el agua hace que el niño se vaya, uno, tenga menos crisis con la humedad del ambiente. Y otro es que la capacidad pulmonar va mejorando, los músculos de la respiración van fortaleciéndose, ¿verdad? Y entonces mejora la capacidad pulmonar. Esto también se ve en las caminatas, se ve también en los ambientes naturales, ¿verdad? Esas caminatas en ambientes naturales y también los deportes de poca intensidad está indicado, ¿verdad? ¿Qué es el asma inducida por el deporte? Es aquel que uno hace un esfuerzo, un sobreesfuerzo y el deporte hace que uno esa entrada masiva de aire, ¿sí? Cuando uno necesita ingresar y pierde esa humidificación del aire, lo que hace es irritar las vías aéreas. Entonces uno termina con tos y termina también con un poco de chillido, ¿verdad? Ese esfuerzo físico, ¿verdad? Pero eso es transitorio, ¿verdad? Normalmente, si uno pasa ese momento, no vuelve a presentarse. Esa asma no es un asma grave, ¿verdad? El asma durante el embarazo. Otro problema importante en el embarazo es el asma cuando la madre es asmática tenemos tres posibilidades. Uno, que no pase nada, que siga como siempre sus crisis. Otro es que mejora su capacidad pulmonar y otros empeoran. Un tercio empeora. Y si empeora, ese evento se vuelve a repetir con los otros embarazos. Entonces, la capacidad pulmonar de la mujer embarazada es menor luego durante su embarazo por el problema alostérico, o sea, el espacio para que el pulmón pueda distenderse. Y esto hace que muchas veces las mujeres embarazadas, especialmente el último trimestre del embarazo, como ven la panza gigante ya, esto le desespera a las mujeres, sobre todo acá en nuestro país, en época de calor y demás, es típico las mujeres estén acostadas, una asmática cada vez se vuelve más sedentaria y esto implica mucho miedo en la mujer, sobre todo también ese miedo al parto, ¿verdad? De complicaciones durante el parto de sus asmas, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay que trabajar con esos miedos. Y el asma y la obesidad. Cada día más tenemos niños obesos y también adultos obesos. Un obeso es una persona con hiperinflamación, o sea, no es solamente un problema de grasa. La grasa tiende a inflamar a todo el cuerpo, ¿verdad? Y como dijimos, el problema inflamatorio del asma es constante, frecuente. Y aparte de eso, que ya tendemos a tener más problemas bronquiolares, toda esta grasa que está en el tórax dificulta mucho la movilización por los músculos. Y esto
condiciona de que la asma en las personas obesas sea más importante. ¿Sí? Y cada día más es un impacto en salud pública. Nosotros estamos llamados a darle una calidad de vida a todos nuestros pacientes. Por lo tanto, trabajar en el asma es también trabajar en la obesidad. Hablar de que no hay el gordito saludable, eso es un mito, ¿verdad? Nosotros con una obesidad estamos predisponiendo a muchas enfermedades cardíacas, pulmonares, endocrinas. Ustedes si escucharon, uno de los predisponentes más importantes para las complicaciones con el COVID es y será la obesidad. Los obesos son los que más predispuestos estaban para ir a terapia intensiva debido al COVID. ¿Sí? Entonces, esa mentira hay que erradicar de nuestras mentes y de nuestro diálogo. El gordito feliz, el gordito sano. Es un mito. Bueno, vivir con asma, la influencia del entorno, ¿verdad? Nosotros tenemos una predisposición, ¿verdad? En las ciudades de tener smog. Hoy en día nosotros hablamos de lo que es la contaminación por los autos, por las industrias, ¿verdad? Pero también tenemos unas predisponentes también en nuestra inmunización. Nosotros cada día usamos más protectores, ¿verdad? De estos bactericidas, y esto también hace que nuestra inmunidad vaya siendo más pobre. No sé si se dieron cuenta, pero el Protex, esos jabones con antibióticos están siendo erradicados en otros países. O sea, se está eliminando porque produce una disminución en la inmunidad, en lo que es la flora microbiana del cuerpo, y por lo tanto nosotros, al tener pocos microbios dentro de nuestro estómago, también esa flora intestinal que nos protege, también tendemos a tener más infecciones y ser más alérgicos. No sé si escucharon ya, ¿alguno escuchó ya acerca de la flora microbiana? Sí, profe, de hecho, yo un tiempo usaba el jabón Protex hace 5 años atrás y tuve problemas por utilizar. Y según lo que me había dicho el médico, es que el Protex estaba matando todas mis defensas microbianas, intestinales y de otras partes del cuerpo. O sea, prácticamente me dejaba sin defensas. Cambié de jabón por eso. Exactamente, por eso eso está prohibido ya en otros países y acá se estaba eliminando. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al usar los antibióticos, porque nosotros matamos, cuando tomamos un antibiótico amplio espectro, matamos todas las bacterias, no es solamente aquel que está provocando la infección. Y después tenemos que volver a poblar nuestra flora, ¿verdad? Por eso hoy en día con los antibióticos se da la bioflora, el biogaya, multiflora y demás, ¿verdad? Son bacterias que hacen que nosotros podamos repoblar otra vez. Anteriormente uno tenía diarrea, ¿verdad? Con los antibióticos, por eso le daban, pero hoy en día no es solamente por la diarrea, es para fortalecer la inmunidad, ¿sí? Todo esto influye en el asma. Niños sobreprotegidos son niños más enfermizos hoy en día. El niño tiene que jugar por la arena, tiene que estar en contacto con la naturaleza, ¿sí? Factores psicosociales, ¿verdad? Hablamos de que los mecanismos neurovegetativos y voluntarios acerca del asma, ¿verdad? Nosotros predisponemos a esas exacerbaciones. Recordemos que nosotros expresamos nuestras emociones con la respiración. ¿Verdad? Cuando ya está cansada. O cuando te gusta alguien,
¿verdad? El famoso, ¿verdad? O el llanto. O la risa. Rápidamente te das cuenta cuál es su emoción por una simple respiración, ¿verdad? Anteriormente estuve por Santanía, había un típico expresión coloquial ahí que era, y yo no entendía por qué hacían eso, ¿verdad? Y después me di cuenta que era una forma de aceptación. Y bueno, era una forma de expresión coloquial. Nosotros tenemos muchas expresiones emocionales con nuestra respiración. Es tanto así que muchas veces tenemos que tratar de controlarlo, ¿verdad? Para no entrar en situaciones emocionales inadecuadas, ¿verdad? Eso habla mucho estas meditaciones y demás. Pero tenemos que dar el lugar a la expresión respiratoria. Esto también es muy importante en el asma porque muchas veces con expresiones emocionales, muchas de las personas desencadenan una crisis de asma, ¿verdad? Pues no sabemos si es una crisis real o una crisis solamente de tipo psicosomática, ¿verdad? Pero sí es que esto hay que, hay que trabajarlo, ¿verdad? O sea, a enseñar a respirar a los pacientes, a hablar de sus emociones, ¿verdad? Con lo cual tratar de manejar un poco más estos problemas. Bueno, la cuestión de realmente afecta a los psicosomáticos a la alergia. Y realmente sí. Nosotros, hay estadísticas que hablan que la ansiedad y el pánico y los trastornos depresivos hacen que las personas sean más predispuestas a desarrollar una crisis alérgica, ¿verdad? Esto ya está bien documentado, por lo tanto nosotros tendríamos que trabajar en esto. Mire, usted debería de bajar su estrés, bajar su ansiedad, poder venir al psicólogo para mejorar su alergia, ¿sí? Para que usted no esté tan predispuesto para hacer una crisis. Hablemos de ello, hablemos de lo que le pasa emocionalmente, haga ejercicio físico, le va a ayudar con su asma, le va a bajar su estrés, también duerma temprano, usted necesita dormir para bajar su ansiedad, no tome café, no tome hierba, estimulantes provocan ansiedad, por lo tanto van a aumentar su predisposición a la alergia. Hay muchas cosas que nosotros en la asociación con el estrés, la ansiedad o la depresión son directas, ¿verdad? Pero en la asociación con la alergia son indirectas, ¿verdad? Como esto que hablamos de dormir, ejercicio, la alimentación, ¿verdad? Hablar de ello, enfrentar las crisis, enfrentar los problemas. Vamos. Bueno, y hablemos también un poco de esto, que es la calidad de vida, ¿sí? Hay varias cosas que producen alergia, ¿verdad? Sobre todo también yo puse acá algunos animalitos, ¿verdad? Hay cosas que nosotros debemos identificar para poder retirarlos del ambiente, ¿verdad? Para poder, aunque nos haga mal, por lo menos ya entender de que aunque sea difícil, hay que hacer el esfuerzo. Esto es emocionalmente muy pesado para un paciente decir, hey, tu gato te provoca tu alergia y tenés que dejarle, siendo que le considera un ser tan importante en su familia, ¿verdad? Yo he tenido pacientes que me han dicho, ¿sabes qué? A mi hijo le provoca alergia al perro y tuve que regalar mi perro por amor a mi bebé, ¿verdad? Que le fue muy difícil poder agarrar y dejar su animal, pero entender de que es cierto, nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida, en nuestro ambiente. Hay gente que tiene que mudarse de ciudad debido a que la polución, por ejemplo, en el Distrito Federal de México,
El DF es tan poluido que tiene que salir a vivir a las afueras, en San Paulo también. Cosas que son muy, muy relevantes para el paciente, ¿verdad? Y esto causa frustración, ¿verdad?, en las personas. Vamos. Bien. Debemos entender también de que el asma, la alergia, es genético, ¿sí? O sea, muchas veces las personas dicen, mira, mi hijo va a tener alergia, va a tener asma, yo siempre lo fui asmático. Algunas personas se sienten culpables por esto, algunas personas se sienten mal, sobre todo las embarazadas que ya están con su asma durante su embarazo. Es una carga emocional muy pesada, ¿verdad? Decir que le estás dando, le estás heredando, ¿verdad?, una enfermedad a tus hijos, pero realmente nadie quiere hacer daño a su progenie, ¿verdad? Bueno, y también hablemos de que el asma es algo bien complejo, no es solamente la predisposición genética, ¿sí? Es el ambiente, es como uno come, es como uno enfrenta las emociones. También uno puede tener una predisposición genética y no desarrollarlo, ¿verdad? Tampoco no es condenatorio que la mamá tenga y entonces el niño sí o sí tiene que tener, ¿verdad? ¿Sí? Esto también se habla de los marcadores epigenéticos, ¿verdad? Y en esto hablamos de la metilación del ADN, de la metilación de las histonas y la expresión de los microsomas de ARN. Esto es influido por el ambiente. O sea, nosotros vamos cambiando el ADN. Nuestro ADN va siendo cambiado en su metilación. Entonces, nosotros podemos cambiar, es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos. Si nosotros nos cuidamos, si nosotros realmente enfrentamos sabiamente esta enfermedad, podemos cambiar esa herencia para nuestra progenie. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá. ¿Preguntas? Nos quedamos poquitos ya. La hora puede ser, profe. Muy bien. Espero que haya sido beneficioso en alguna forma. Yo te voy a Pero- ir. Ángela, ¿vos estás? Sí, profe. Yo te voy a ir pasando los materiales ahora al correo. Hay un libro y ya juntos vamos a pasar, ¿verdad, profe? Juntos Sí. ya en uno solo, vamos a pasar las 2 clases que ya dimos, por eso que no estábamos alzando nada todavía. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Entonces hasta aquí está la parte respiratoria, lo desarrollamos en dos clases. Para la siguiente clase van a tener vamos a ya levantar también el cuestionario. ¿Sí? Gracias, profes, a los dos. Gracias. Un gusto, que pasen bien. Buenas noches. Dale, nos Chao, vemos. profe, Chao. gracias.